Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta. Yo soy Alexia. Y yo soy Elin. Y pues somos arquitectas en contexto. Y tenemos un tema buenísimo para hoy. El tema que traemos hoy es sobre un personaje que es muy famoso. Es súper famoso. Es muy famoso por su arquitectura, pero en su momento también fue muy famoso por todos sus dramas y escándalos amorosos. Yo creo que era como el Justin Bieber y la Selena Gómez de su momento o todavía más drama. Y pues no sé, ¿comenzamos? Sí, comencemos. Y este personaje es Frank Lloyd Wright. La verdad es que es un personaje que pues ya llovió, pero siento que fue en una época en la que pues no había la cantidad de arquitectos que hay hoy en día. Entonces es muy fácil que pues estén en el ojo público y de hecho pues parte de su importancia es porque pues inspiró a muchos arquitectos, fue como un pionero en muchas cosas y la verdad es que son temas que se han visto muchas veces, pero nosotros queremos darle un toque un poquito más picante, sí, diferente. Y es por eso que pues traemos aquí algunos datos. ¿Y con qué te gustaría empezar? Yo quiero empezar primero con que fue tan escandalosa su vida que hasta inspiró a hacer un libro que se llama El Manantial, que de hecho hablamos de ese libro en un episodio donde recomendamos libros para arquitectos, que es una novela, pero está súper jugosa esa novela y en teoría no es exactamente sobre Frank, pero ya lo iremos viendo. Ustedes dirán si lo leyeron, van ahí hilando datos. Entonces voy a sacar mi acordeón porque no quiero dar mal fechas, sobre todo. Pero bueno, comencemos. Pues resulta que Frank Lloyd Wright nació en Wisconsin un 8 de junio de 1867. Sí, fue hace muchos años. Frank nace, él era hijo de un predicador, bueno, en inglés es preacher, yo lo traduje a predicador, como tipo pastor predicador, que además era músico y su mamá era maestra. De hecho, su mamá le dio unos juguetes como tipo cubos con los que Frank jugaba mucho y él dice que eso fue algo importante en su infancia que medio lo dirigió hacia allá. ¿Como los antiguos Legos? Ándale, como los Legos de los 1800. Y también se supone que su mamá fue quien le dijo a Frank qué carrera debería de estudiar, se supone. Pero yo creo que sí era una época en la que no tenías como tanta libertad creativa. Es como de que mi hijo va a ser doctor. Y yo creo que ahí, quién sabe qué tendría la mamá que dijo, tú vas a ser arquitecto. Que además era un contexto en donde a lo mejor muchísima menos gente podía estudiar una carrera como ahora, ¿no? Ahora es más común, pero antes no era tanto. Pero bueno, entonces, de hecho sus papás se divorcian cuando él tenía 18 y él empieza a trabajar para un decano en una universidad. Era de la Facultad de Ingeniería. Entonces también como que por ahí empezó y también me parece que por ahí empezó a estudiar la carrera. Después en el 87, cuando él tenía 20 años, se muda a Chicago. Entonces es bien importante el contexto de Chicago porque había pasado un incendio que básicamente acabó con Chicago y pues muchos arquitectos lo vieron como una oportunidad para desarrollar arquitectura. De hecho, también son los primeros rascacielos de Estados Unidos y prácticamente del mundo. Y entonces pues él dijo, pues me voy a Chicago porque pues arquitecto. Entonces él era muy admirador de Louis Sullivan, que es uno de los principales de estos, se les llama la escuela de arquitectura, y entonces empieza a trabajar con él. De hecho, en sus momentos tenías que, para poder como pedir trabajo, tenías que mostrar uno de tus dibujos. Ajá. Qué bueno que ya no se hace eso ahorita. Sí, no. Yo creo que la mitad de los que estamos aquí en la vida hubiéramos entrado a un despacho o lo que sea. Pero sí, justo. Entonces él impresionó a Louis Sullivan con su dibujo y lo aceptan. Entonces estamos hablando del 89. Él con 22 años, ya llevaba 2 años trabajando acá, se casa con, se llamaba Catherine Lee Tobin.
Tobin o Tobin, no sé si esté bien dicho, pero más fácil, la gente la conocía como Kitty, entonces a partir de ahora la vamos a conocer como Kitty. Entonces él tenía 22 y ella tenía 18. Que ya se estaban viejos para la época. Porque, sí. O sea, se casaban súper jóvenes. Sí, unos bebés, pero imagínate a los 18 y casadota, pero bueno, está bien, aquí no juzgamos. Entonces, bueno, se casan y de hecho uno diría, bueno, tuvieron un hijo, 2 hijos, 3 hijos, no, tuvieron 6 hijos. Igual creo que son pocos para la época. Sí, ¿verdad? Para la época. Entonces, pues bueno, como ya Frank estaba casado, necesitaba un lugar donde vivir con ella y con sus hijos, entonces le pide un préstamo a Sullivan. Resulta que como que medio hizo un contrato con él, más bien hizo un contrato con él. Él básicamente le estaba diciendo que él se iba a quedar a trabajar con él durante 5 años completos si él le prestaba $5,000. En ese tiempo, $5,000 te alcanzaba para comprarte un terreno. Sí, ajá, exacto. Y un terreno en un lugar, en un suburbio de Chicago, pues bonito, o sea, la verdad, para esa época, y de hecho sigue siendo muy bonito, que se llama Oak Park. Entonces ahí construye su primera casa. Y esta fue la primera casa, de hecho, que él construye como completamente de su autoría, porque seguía trabajando con Sullivan, pero pues él ya construye pues para él y para su familia, ¿no? Entonces a la gente le empieza a gustar tanto su casa que de hecho le empiezan a pedir que también les diseñen casas a otras personas. Y entonces aquí hay un conflicto porque no sé exactamente qué estipulaba el contrato que hizo con Louis Sullivan, pero cuando él se enteró de que le estaba haciendo casas a otras personas, le dijo, aquí yo soy el mero chingón. Ajá, se molestó. ¿Cómo crees? Y dijo que no estaba cumpliendo con su contrato. Entonces, no se sabe si lo despidieron o si él renunció, pero sí se sabe que terminaron mal. Terminaron mal y al parecer nos hablaron como por 20 años. No manches. Ajá, exacto. Y eso que eran de los arquitectos top de la época, ¿no? Ajá, exacto. Y de hecho, pues Frank era básicamente como el protegido de Sullivan, o sea, era su mero mero. Pero bueno, entonces, pues bueno, como siguiendo un poquito el contexto, de hecho algo que no dije, que también es bien importante, es que la mamá de Frank era súper como sobreprotectora con él, pero siento que un poco obsesivo, así medio raro. Ay, pues sí le dijo que quería estudiar. Ajá, exacto. Entonces se supone, bueno, más bien no se supone, sí fue cierto, que se muda a la casa de al lado, la mamá. Ajá. Imagínate, ay no. Y con sus 2 hijas que todavía estaban solteras. Entonces, básicamente las tenía ahí al lado. Y de hecho, Kitty y la mamá de Frank no se llevaban bien. Imagínate no llevarte bien con la suegra y que viva al lado. Y te aseguro que era súper metiche. Seguramente así. Lo peor. Pero bueno. Entonces, bueno, hablando un poquito de esta casa que en Oak Park, pues ahí Frank hizo su primer estudio. Cuando se sale con Sullivan, pues ahí empieza a trabajar sus proyectos y de hecho le va súper bien. Y yo quiero hablar un poquito sobre Kitty. ¿Quién fue Kitty? Porque como que se hablan de las mujeres de Frank, pero no se sabe mucho sobre quiénes eran ellas, ¿no? Entonces, Kitty de hecho era una persona muy inteligente, muy culta y de hecho ella lo que hace es que, además de tener que cuidar a sus 6 hijos, hace una guardería tipo como kinder en su propia casa y cuida a los niños de los vecinos, pero empieza a introducir una educación mucho más moderna para los niños. Ajá, o sea, ella era muy, muy culta y de hecho fue parte de un club de mujeres que se llamaba 19th Century Women's Club, o sea, las mujeres del siglo XIX. Y ella fue conocida en ese club por presentar temas súper interesantes como, bueno, voy a decir cómo se llaman estas charlas. Eran resultados prácticos del jardín de niños moderno, ideales artísticos en otras tierras, los derechos de los niños y los derechos de los demás. O sea, como se dan cuenta, era una mujer muy culta. Y esto es importante por algo que voy a decir después. Nada más quiero que lo tomen en cuenta. Y algo también bien importante a mencionar es que uno de los principales objetivos de Frank
era pues romper un poquito con la casa típica victoriana, porque en esa época, estamos hablando de finales de 1800, pues todavía se hacían estas casas victorianas que eran pues oscuras, de varios niveles. Recargadas, ¿no? Súper recargadas. Y algo también como que a él le molestaba era que dijera que, más bien él decía que eran como las cajas o como muchas cajitas adentro de otra caja. Entonces, de hecho, Frank Lloyd Wright fue uno de los precursores de la planta libre, porque empieza a hacer una casa sin tantos muros entre los espacios o espacios mucho más abiertos. Entonces, bueno, esto es como un poquito del contexto en esta época. Y en esta época, en sus primeros años ya como independiente de Sullivan, y con todas las casas que la gente le empieza a pedir, él de hecho, que se me hace bien interesante y como muy estratégico de mercadotecnia, es que él publicaba sus casas en revistas como de decoración y como para mujeres. Porque se sabe, ¿no es cierto? Bueno, pero dicen que la mujer es la que básicamente dice cómo quiere su casa, ¿no? O bueno, en esa época. Sí. O sea, era como de que, oye, mira, esposo, hay que contratar a tal. No, yo siento que es más bien el esposo de, a ver, quiero la casa, tú encárgate como tú quieras, a mí me vale más. Y toma. Exacto. No entonces, tanto que él tiene pida, razón, sino sí. Es como de, ay, qué hueva ver el color de los cojines. Ándale. Ajá, exacto. Entonces siento que fue muy estratégico Frank con esto. Y bueno, entrando ya como que más en chismecito. Bueno, como contexto, esas casas de hecho eran como las casas, les llamaba casas de la pradera. Y tenían un estilo pues como muy peculiar. Les vamos a agregar por aquí imágenes, pero una de las más como de esa época como para que se den una idea de qué tipo de arquitectura hacía él en sus primeros años, es la casa de William Winslow, la de Hardy Bradley y Arthur Hartley y yo. Las casas de los esposos básicamente. Entonces, uno de estos clientes, de hecho, ya llevaba como 10 años siendo independiente. Resulta que una persona, un vecino, le dice, oye, quiero que nos hagas una casa a mi esposa y a mí. Y Frank hizo, además de su casa, pues que se enamora de la esposa. Ay, no. Sí. No es cierto. Sí. Entonces, pues prácticamente hizo lo que no deberías de hacer, que es enamorarte de la esposa de tu cliente. Y él lo hizo. Es que, ¿sabes qué? Me imagino que con eso que habías dicho antes, el esposo, así de tú encárgate, dile al arquitecto lo que queremos, porque a mí me ha pasado trabajar con, no todos. ¿Y yo qué te ha pasado? No, me ha pasado trabajar con clientes donde justo la esposa es la que se encarga y el esposo es como de sí, mi amor, lo que digas. No siempre me ha tocado al revés. Pero, obviamente, pues empezaron a convivir un montón, hombre. Así es. Entonces, en 1903, pues conoce esta pareja que se llaman Edwin Sheeny y Martha Borthwick Sheeny. No sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpa si no. Ahí me corrigen. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Martha, que de hecho le dicen Mayma conoce a Kitty en el club de mujeres. ¿Eran amigas? Pues no sé si amigas, pero ahí se conocieron. Entonces, ¿antes o después? No, antes. Se conocieron. Entonces, por ahí seguramente entre la plática de, pues mi esposo es arquitecto y yo estoy buscando quien nos construya, bla, bla. Es pues, probable. Ahí se conocieron y pues así es. Entonces, como contexto, Frank llevaba 14 años ya casado con Kitty. Sí, pues con 6 hijos, ni modo de que lo tengas en 3 años. Exacto. No manches. Ajá, entonces pues ya llevaban que sus 14 años de casados y lo más triste de esto es que Mayma y Frank duraron 6 años sin que nadie supiera. O sea, cierto, con su aventurilla esa. O sea, ya se había entregado a la casa, obviamente. Sí, o sea, y eran vecinos, seguramente pasaban y se saludaban así que, ¿qué onda, vecino? ¿Qué onda, vecino? No manches. Así es. Y yo como me emociona el chisme arquitectónico. Pero bueno, entonces sale a la luz este chismesazo
Y pues obvio... ¿Cómo los habrán cachado? Muy buena pregunta. No sé cómo la gente se No creo enteró. que haya tanto detalle. No, pero sí hubo muchísimas notas de prensa en su época, por eso les digo que era como el Justin Bieber de la época. O sea, bueno, Justin Bieber para los millennials, porque para mí es como el claro ejemplo de que el drama de Justin Bieber, Selena y todo esto. Pero bueno, entonces pues fue como que nota y fue puro chisme y caos. Y además es una época donde el adulterio era un crimen. Ah, no manches. Sí, Sí, o sea, obviamente ahorita es súper mal visto y no es como que digas, ay, no pasa nada. Pero ahí ya era sí, algo más grave. Así es. Entonces, pues sí fue todo un caos y de hecho Frank y Mayma se van a Europa porque dicen, pues vámonos de viaje para calmar las agüitas. Ay, qué fácil. Qué fácil, ¿verdad? Y la Kitty con los 6 hijos ahí bien graciosos. Sí, a ver, a los hombres se les hace tan fácil. Exacto. Sí, ay, pues me voy, ahí tú quédate cuidándolos. Ajá. Entonces, pero quiero hablar un poquito sobre quién era Martha. Martha tenía licenciatura en arte y maestría en literatura. O sea, eso no era nada común para las mujeres en esa época. O sea, estamos hablando de finales de 1800. Sí, está una mujer muy liberal, ¿no? Digamos. Ajá, o sea, imagínate. Casi todas las mujeres, más bien casi ninguna tenía acceso a la educación o eran rechazadas completamente o ni siquiera podías hacer un examen para entrar a la universidad. O sea, de hecho en muchos países fue hasta años después, pero bueno. Martha sí tenía su licenciatura y su maestría. Y de hecho también tenía una inclinación e intereses hacia la educación infantil. Hay algo en común, de hecho, con Kitty, que de hecho a lo mejor por eso se conocieron en su club. ¿Ella tenía hijos con su esposo? Ajá. ¿También los abandonó? ¿O... No, ahí les va. ¡Qué recito! Sí, ella se casó con esta persona que le encargó la casa a Frank y tuvieron 2 hijos, de hecho. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a eso. Pero algo bien interesante también de Martha es que ella hablaba varios idiomas, entre ellos el sueco, que se me hace como bien random que hablara sueco. Pero de hecho esto le ayudó porque ella, ya en su viaje con Frank a Europa, conocen a esta persona que era una feminista sueca que se llamaba Ellen Key. Y Martha fue su única traductora oficial de sus libros al inglés. ¡Ay, qué padre! Ajá. Como continuando un poquito la historia de Frank y Mayma, pues los dos abandonan a sus respectivos y se van a Europa. De hecho, Frank llegó a decir, y esto lo voy a leer porque es que yo me quedé así como que, ¿qué? Y siento que vas a quedar igual. Dice, estoy citando lo que Frank dijo, 2 mujeres son necesarias para el hombre de mente artística. Una para ser la madre de sus hijos y otra para ser su compañera mental, su inspiración y su alma gemela. Eso se lo dijo a un periodista. Y a otro le dijo, las leyes y las normas están hechas para los mediocres. El hombre ordinario no puede vivir sin reglas que guíen su conducta. Es infinitamente más difícil vivir sin reglas, pero es lo que el hombre honesto, sincero y reflexivo necesita hacer. O sea, no ¿qué lo forma de sé. justificar su falta de... Exacto. Ay, no. Y además, eso que dice que necesita 2 mujeres, una para ser la madre de sus hijos y otra como que lo alimenta en la parte mental e inteligente. Estamos hablando de que Kitty era también muy culta y muy inteligente. O sea, eso es... O sea, a ver, Mayma a lo mejor puede tener la maestría y la licenciatura, pero eso no quita que Kitty también fuera una mujer muy inteligente. Solamente pasaba que también era la mamá de sus hijos. Ay, solo quería ahí andar de cabrón. Ajá, exacto. O sea, yo también como que digo, no lo sé, medio cuestionable. Pero bueno, eso es lo que Frank dijo. Y de hecho, Frank, un año después de haberse ido en 1910, intenta regresar con Kitty. Y Kitty, obvio, le dijo, no, bye, vámonos. Y pues la verdad es que hizo bien, porque, Sí. pues, o sea, todo de que se va de vacaciones con la otra y regresa y bye. O sea, solo se fue de vacaciones, no es como que tuvieran una relación larga. Bueno, no sé cómo estuvo exactamente, porque se fue con ella, con Mayma, regresa, intenta estar con Kitty, le dice que no, y entonces
está con Mayma. O sea, siento como que realmente nunca dejó de estar con Mayma. Más bien quería tener dos. Quería tener a las dos, yo creo que sí. Era listillo, por así decirlo. Pero bueno, entonces, como todo fue súper mediático, Frank dijo, ¿sabes qué? Vámonos de Chicago porque esto va a tardar en calmarse, y se regresan a Wisconsin. ¿Por qué digo que se regresan? Porque de hecho la familia de la mamá de Frank tenía tierras en Wisconsin. Entonces prácticamente construyen un terreno que era de la familia, y aquí es en donde surge el famosísimo lugar que se llamaba Taliesin. Esta casa se empieza a construir en 1911. Aquí de hecho como que yo empiezo a relacionar un poquito el libro del manantial, porque no sé si te acuerdas que el personaje principal de hecho se va un tiempo a trabajar a una cantera. Sí. Pues resulta que para construir esta casa de Taliesin, entre Wright y unas personas locales empezaron a trabajar en una cantera para mover piedra para construir la casa. No sé si sea una coincidencia, pero como que empiezo a hilar ahí de repente uno que otro punto. Y bueno, entonces lo que se me hace bien interesante es empezar a ir viendo qué tipo de arquitectura estaba construyendo Frank en los momentos, ¿no? Como que mientras estaba con esta persona, mientras estaba con la otra. En este momento, Frank estaba construyendo un proyecto muy interesante que se llamaban los Midway Gardens, que él en su viaje con Mayma a Alemania conoce los Beer Gardens, que ahora pues son como muy famosos, claro. ¿no? Pero pues era algo como que muy novedoso para esa época, y pues que él trae mucho en mente eso. Resulta que un cliente le dijo, oye, yo quiero hacer un lugar como donde haya shows y que la gente pueda bailar y tomar, y como que un lugar como muy divertido. Y entonces empieza a construir este lugar. Entonces pues Frank estaba comenzando su nueva vida, estaba experimentando con otras formas arquitectónicas, y de repente pasaron cositas feas, muy feas. Resulta que en septiembre de 1914, mientras él estaba probablemente ya en los últimos detalles de los Midway Gardens, él estaba de viaje, mientras Mayma se quedó con sus dos hijos. Entonces ella sí se llevó a sus dos hijos, que tenían 8 y 12 años en ese tiempo. Se los llevan, estaban ahí en Taliesin sin Frank. Y a Frank le llega, pues no una llamada, no sé qué le llegó, un telegrama, una paloma mensajera, algo le llegó, con una noticia horrible. No, ¿qué pasó? Resulta que un cocinero que trabajaba en la casa Taliesin, que se llamaba Julian Carton, había desvivido a Mayma y a sus dos hijos con un hacha. No, ¿por qué? Hay varias teorías. De hecho, justo me quedé pensando porque me sabía esta anécdota, pero nunca me cuestioné por qué. Y haciendo la investigación y todo, hay varias teorías. De hecho, la viuda ahora, porque él también se desvivió. De hecho, no solamente los desvivió a ellos y a él, sino a otras 2 personas. Fueron como 7 en total. Y luego incluyéndose, y luego prendió fuego a parte de la casa. Dice la viuda que de hecho como que llevaba ya muchos días como con pesadillas y como que muy intranquilo. Como que le dio una psicosis o algo. Probablemente, pero también dicen que fue producto de que como ellos eran negros, como que probablemente los hostigaban, probablemente otros trabajadores. Entonces, de hecho, el que vio un poco esto fue un dibujante, porque Taliesin seguía en construcción, siempre estaba en construcción. De hecho, él estaba comiendo muy tranquilo en el comedor, y de repente vio cómo salió un chorro como de agua, que él dijo, pues están limpiando, no sé, pero resulta que era gasolina o algo así. Ajá, y pues fue lo que vio antes de que se incendiara. Entonces, pues Frank andaba muy tranquilo, de repente le llega esta noticia. Ay, no. Y de repente pues se quedó sin Mayma y pues sin los hijos de Mayma. Entonces qué fuerte. Fue súper fuerte, y para él fue tan fuerte que de hecho él dijo, el enorme agujero negro dejado por el fuego en la hermosa ladera no estaba menos vacío, carbonizado y feo que mi propia vida.
Entonces sí le afectó. No, es que ¿cómo no te va a afectar? O sea, Sí. independientemente del contexto, que si la ex esposa y se fue con y toda, güey, nadie merece eso. No, sí estuvo muy trágico, estuvo súper feo y de nuevo pues salió en todas las noticias, porque aparte a Taliesin empezaban a llamarle como el bungalow del amor, como un poco como en burla de que fue el lugar al que se llevó a Meima. Ah, qué poca. Y pues sí fue una tragedia y fue noticia nacional. Y de hecho, pues el personaje de Meima en general se me hace muy interesante. De hecho, hay 2 libros sobre ella, no sé si haya más, pero hay uno que se llama Loving Frank de Nancy Horan y otro que se llama A Brave and Lovely Woman, Meima Borthwick y Frank Lloyd Wright por Mark Borthwick, que al parecer es como un pariente muy lejano. Y como que este último libro, yo no los he leído, pero por lo que vi, como que siento que es una forma de querer limpiar el nombre de quién fue Meima, porque solamente se le conoce como la amante de Frank, pero ella pues fue una mujer interesante para su época, muy culta, con malas decisiones, sí, pero no quita que fuera una mujer probablemente pues muy interesante y muy culta para su época. Es que aparte está bien gacho que los hombres hacen ese tipo de cosas, pero no se les etiqueta, ¿no? Y lo vemos mucho con los escándalos de ahorita. Ajá, exacto. A las mujeres no las bajan de 1000 cosas y son a las que más les tiran. Sí. Cuando el hombre también... Y sobre todo Frank, a ver, o sea, ¿por qué no es llamado como el gigolo de la arquitectura o algo así? No sé. Apuesta que no sabían. Ajá, exacto. Y pues todo el mundo lo conoce como por su obra y es como muy engrandecido, que no quiero decir que una cosa pues disminuya la otra, pero pues sí me parece muy interesante cómo es que se manejó el tema con las mujeres, o sea, como que de una forma muy distinta, pero bueno. Entonces, a ver, estamos hablando de que Frank estaba súper destrozado, estaba muy deprimido y 6 meses después, más o menos, decide hacer un viaje como para despejarse, alejarse de espiritual. todo esto. Sí, entonces en marzo de 1915 viaja al sur de California, por ahí había una exposición que se llamaba la Exposición de Panamá, California, que celebraba la apertura del Canal de Panamá. Entonces había una exposición con dibujos y maquetas de arquitectura precolombina y así fue como Frank tuvo uno de los acercamientos, porque ya había tenido 2 acercamientos con la arquitectura precolombina. La primera, se supone que como que sus papás le dieron un libro en donde venía como ilustraciones de la arquitectura precolombina, pero también él había visitado otra exposición que era la Exposición Colombina Mundial de 1893, que era una celebración de los 400 años de que había llegado Cristóbal Colón. Entonces, pues como que esas exposiciones las aprovechaban para que la gente viera ese tipo de objetos de la cultura precolombina, pero yo siento que un poquito como de show, ¿sabes? Como de, mira, esto es como súper extravagante y es como... Diferente, ajá. Hay como muchas teorías de que aunque Frank ya tenía este contexto, como que ya conocía un poquito sobre la arquitectura precolombina, como que dicen que en esta última exposición que vio, como que siendo tan reciente la muerte de Meima, como que empezó a relacionar ese tipo de arquitectura porque pues sabemos que los templos de estas culturas, además de que pues se usaban con fines, pues sí, como de ceremonias o religiosos, también muchas veces eran usados para hacer como las tumbas de personas importantes. Ok. Entonces dicen por ahí que a lo mejor él en su mente empezó como a relacionar este tipo de arquitectura con la muerte, porque casualmente en estos siguientes años él empieza a hacer arquitectura muy inspirada en esta época. Pero yo creo que sí lo dejó marcado lo que pasó y pues al final ahí hizo el match, ¿no? Exacto. Entonces hay un documental que de hecho está súper bueno, se los recomiendo muchísimo porque de aquí pues fue gran parte de la investigación, que se llama The Far Corner, Frank Lloyd Wright en Los Ángeles.
Y es bien interesante porque justamente desarrolla un poquito esta teoría y como podrán ver, su primer proyecto después de la muerte de Mei Ma fue el AV German Warehouse, que comenzó en 1915 y terminó en 1917. Pues empezamos a ver como que estos motivos, como, no quiero decir como una cultura en general, porque de hecho se supone, bueno, más bien no se supone, Frank realmente nunca conoció físicamente ninguna zona arqueológica de estas culturas. O sea, ok. Todo fue por fotos y cosas. Ajá, como que por maquetas y fotos, y de hecho llegó a confundir muchas veces la cultura azteca con la maya, con la inca. Entonces, por eso no quiero decir como que estuvo inspirado en una cultura sola. Así que lo vamos a resumir. Fue su interpretación. Sí. ¿No? Lo vamos a resumir como que culturas precolombinas, porque estoy segura que ni él sabía en cuál se estaba inspirando. Entonces, una de las casas como más interesantes es la Hollyhock House de Aline Barnsdal, y ella le encantaba como el teatro muy experimental y quería hacer como un conjunto entre que teatros y tiendas y conjuntos residenciales, y le encarga a Frank este proyecto. Quería también como que su casa fuera como mitad casa, mitad jardín y como que cosas muy extravagantes. Entonces, pues se llama Hollyhock porque así se llama en inglés una flor, que de hecho era su favorita, y pues se ve como que este motivo en varias partes de la fachada, pero en general, de hecho hay una parte de la casa que parece un templo. Ese sí parece un templo como maya. Pero en general como que toda la casa tiene muchas influencias. De hecho, muchos hasta dicen que también asiáticas y egipcias y demás. Entonces, como contexto, sí quiero aclarar que estamos hablando de principios de los 20. No sé si recuerdas también que están pasando como que dos cosas. Una, como que son los años en donde la arqueología tiene un auge. Entonces empiezan a sacar tumbas de Egipto, empiezan a... Sí, como muchos descubrimientos. Muchos descubrimientos, y empiezan como que a generar mucho interés en ese tipo de culturas que para ellos se les hacían extravagantes. O sea, y sí quiero decir extravagante porque de hecho como que mucho de esto sirvió como inspiración, pero de una manera muy superficial, para arquitectura y para decoraciones. Incluso pues el Art Deco, si recuerdan, que es más o menos de la época, está muy inspirado en muchas culturas, o sea, en asiáticas. Siento que hasta morbo, ¿no? Exacto, sí. De hecho, justamente por esta época también otro arquitecto inglés que vivía en Estados Unidos hizo un hotel como con temática azteca, pero sí se ve como raro, o sea, como que no genuino, o sea, como que sí se ve como, pintoresco, ¿sabes? Como que muy superficial. Es que al final yo siento que es esa interpretación de, mira, se ve diferente y aquí esto, y se agarran de algún concepto y pues ya lo explotan. Lo malo de eso es que siento que ese tipo de cosas hace que ante mucha gente eso sea como, así es este tipo de cultura, o así. Exacto, cuando ni al caso. Exacto, y pues todo era muy superficial. Y de hecho, 10 años antes de todo esto, había un arquitecto ya que empezaba a utilizar el tipo de arquitectura, pero pues él era un arquitecto yucateco que se llamaba Manuel Amabilis Domínguez. Entonces, dicen por ahí que a lo mejor Frank ni siquiera estaba enterado de su existencia, pero pues no es lo mismo, ¿no? Como que ser un descendiente galés viviendo en Estados Unidos, inspirándose de maquetas que vio a un arquitecto yucateco. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Pero bueno, resulta, otra vez regresando a la Hollyhock House, que a Aline no le gustó el proyecto y dijo, ¿sabes qué? Y por temas también como que entre económicos y por diferencias artísticas con Frank, ella dijo, ya no vamos a continuar con el proyecto. Lo que se construyó hasta ahorita, chido, gracias, pero lo voy a donar. No manches. Sí, entonces lo donó. Lo pelució. Lo super pelució, lo donó.
Y ahora es una biblioteca y como un centro cultural, me parece. Pero bueno, existe todavía, pero pues básicamente Ali nunca la habitó. De hecho, aquí se empiezan a ver, esta época de hecho mucha gente le llama como que su arquitectura de bloques textiles, porque él empieza a experimentar con este nuevo material que él estaba creando, que eran, como que en esa época nadie quería usar concreto, por lo menos no aparente. Entonces él hizo estos como bloques de concreto, pero como con estos patrones. No voy a entrar tanto en detalles de este bloque, pero sí es algo que se puede observar en todas estas casas que él construyó. Otra de las casas que construyó de esta época es la casa de Alice Millard, la casa Ennis, que de hecho la casa Ennis, que por aquí se las vamos a poner, salió en varias películas. Salió en Blade Runner del 82, salió en El Holocausto del 72, pero bueno, eso es como lo que Frank estaba haciendo de arquitectura en esos tiempos de duelo, ¿no? Pero algo que no les platiqué, que aquí viene su tercera mujer en su vida. Resulta que cuando fue lo de la desvivisión de Mei Ma, una persona que decía ser su admiradora, que se llamaba Miriam Noel, le escribió una carta como de pésame a Frank. Y le dijo probablemente algo así como, ¿qué onda? Bueno, como... No, ven acá, papacito. Sí, básicamente. Yo te puedo consolar. Exacto, básicamente, ¡ay! Sí, básicamente le dijo como de que, no, pues, te mando abracitos, no sé. Y pues como que Frank dijo, bueno, me voy a consolar en ella. La verdad es que como que se ocupó. Pues sí. Entonces, pues sí, básicamente se consola en ella y terminan viviendo juntos desde 1915 hasta 1922. Y de hecho no se casaban porque su primera esposa no le quería dar el divorcio. Resulta que... Nada tonta. Sí, exacto, nada tonta. Y como que dicen que porque ella era como muy religiosa y como que no estaba muy de acuerdo con el divorcio, entonces como que no se lo quiso dar. Pero bueno, ahora quiero hablar sobre quién fue Miriam, un poquito, como que otra vez regresando como al... A mí se me hace bien interesante como que conocer esos patrones como que de mujeres que tenía Frank, ¿no? Entonces, ella se llamaba Maud Miriam Noel. Y según una investigación de una historiadora del arte por la Universidad de Columbia, Jacqueline Yu, Miriam nació en el 69. De hecho, creo que el mismo año que Mei Ma, a ver si no estoy confundiendo las fechas. Resulta que ella era una escultora muy famosa en París. De hecho, ella viene de una familia, bueno, venía de una familia muy adinerada y pues tenía con todo el dinero del mundo mucho acceso al arte, a la moda. Arquitectos famosos. Exacto. Y ella era una fashion girly porque le encantaba la moda. De hecho, dicen que seguramente viajaba con sus baúles llenos de ropa a la medida y que con sus broches y collares y pues muy fashion. Ella. Y bueno, Miriam se casó, tuvo 3 hijos, pero se divorció. Y pues su esposo pues se mudó y pues bueno. Miriam, durante como que la siguiente década después de su divorcio, se empieza a desarrollar mucho más como escultora y de hecho ganó un premio en 1914 de escultura. O sea, sí era como reconocida por su arte. Ella tenía una vida pues como que súper llena de lujos, pero también de adicciones. Resulta que era adicta a la morfina. No manches. Sí. Y de hecho tuvo un escándalo en París porque como que se peleó con un ex, no sé un ex qué, pero un ex. Y fue como que tanto el drama que tuvo que intervenir la policía. No manches. Así es. Y también era conocida como por consultar a como psíquicos y mediums y así. También era como que esta media época como media mística y como que era también conocida por eso. Muy extravagante la chica. Entonces, pues estamos hablando de que ella vivía en París, pero después de la Primera Guerra Mundial se regresa a Estados Unidos y vive con su hija que ella vivía en Chicago. Entonces, así fue como regresa a Estados Unidos.
resulta que pues ya cuando empieza a andar con el Frank y pues ya todos felices, se mudan a Taliesin porque lo reconstruyó y todo, entonces se mudan a Taliesin. Hemos vuelto de una mini pausa. Bueno, entonces, como les decía, Kitty pues no le quería dar el divorcio a Frank, entonces pues como que seguían siendo... Casi sí, algo. Sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que había mucho drama y mucho escándalo en la prensa, o sea, como que a la gente le encantaba la vida de Frank y le encantaba hacer reportes sobre esto, entonces nadie estaba de acuerdo con esta relación, ni siquiera la ama de llaves de Taliesin. Resulta que una vez se peleó tan fuerte la ama de llaves con Miriam que la ama de llaves agarró cartas íntimas entre Miriam y Frank y se las dio a la prensa. Qué poca madre. Ella dijo venganza, exacto, porque pues la corrió. O sea, claro. Miriam corrió a esta persona y pues en venganza hizo esto, ¿no? Entonces pues fue otra vez como que súper caótico. De hecho como que la gente quería tomar acciones legales en contra de ellos porque a la gente le encantaba también meterse en cosas que no les incumbía, pero bueno, eso no ha cambiado. A la fecha no a la fecha, exacto. Y de hecho voy a citar algo de este artículo que decía: ¿por qué querían tomar acciones legales? Resulta que al transportar a su amante extramatrimonial a través de las fronteras estatales, Wright estaba técnicamente violando la ley Mann, que establecía severas sanciones, escucha esto, para el transporte interestatal de mujeres con fines inmorales. Ay, es que a ver, eso suena horrible, pero suena más como a trata. Sí, ¿no? Totalmente. Pero es como, o sea, amante extramatrimonial. Obviamente si es amante es extramatrimonial, o sea, exacto, pero bueno, justo. Entonces, pues obvio debido a esto, una vez más, la reputación de Wright pues se vio afectada. Entonces, pues como que empezó a no tener muchos clientes y... claro, también te afecta en el trabajo. Exacto. Pero, de hecho, la relación entre Frank y Miriam como que siempre fue muy turbia, como que tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos. De hecho, ambos dieron como sus comunicados de prensa donde hablaban bien el uno del otro. Porque resulta que Miriam y Frank se van un tiempo a vivir a Japón. Como que también ya era medio patrón, como que bueno, me voy con otra mujer y nos vamos del país a otro lado, exacto. Se mudan 7 años a Japón porque Wright estaba diseñando y supervisando el Hotel Imperial de Tokio, que de hecho es como que una obra muy importante para él. Entonces, después de sus años en Japón, se regresan ya a Estados Unidos como que diciendo, bueno, ya, como que ya se calmaron las cosas. Y de hecho Kitty le da el divorcio y un año después se casan, porque pues no te podías casar hasta un año después de tu divorcio. Entonces como que se casan como a medianoche, algo muy íntimo y ya, se casan. Pero resulta como que después de casarse duran 6 meses y valió. Típico, o sea, ya llevaban años. Ajá, llevaban años. Y resulta que Miriam como que se va de Taliesin, pero pues, no sé, ahí les va. Resulta que a finales del 24, Wright va a un matiné de ballet y conoce a una bailarina rusa que se llamaba Olgivana. Espérate. Él tenía 57 años y ella tenía 26. Guácala. Sí. Ajá, o sea, para empezar, le llevaba un chorro de años y, o sea, yo creo que, no sé, es que las fechas están como que medias confusas aquí y ahí les va por qué. Se supone que Wright le solicita el divorcio a Miriam por abandono en el 25, pero Miriam le presenta una contrademanda por crueldad. Caray. Ajá. Y luego hay algo como que muy raro, porque se supone que Miriam contrata a un investigador privado y ahí fue donde descubre que él andaba con la bailarina. Entonces como que las fechas están medias confusas, pero ni tanto, porque resulta que cuando Frank le pide el divorcio a Miriam, Olga ya estaba embarazada. No. Ajá. Y resulta que nació 5 meses después de que le pidiera el divorcio.
Ay, Frank. Pero bueno. Entonces Olga se convierte en su... ¿Cuántos llevamos? Cuarta mujer. Cuarta mujer. Bueno. Frank no perdió el tiempo, ¿verdad? Resulta que entre el 26 y el 27 pues hay una época de puras demandas y escándalos, ¿no? Resulta que Miriam pues ya se había ido de Taliesin, pero regresa, la palabra es como asaltó, pero básicamente como que allanaban, no sé si la palabra es allanar. Sí. Llegaba a Taliesin exigiendo su derecho de vivir ahí porque ella era la esposa oficial. Entonces, de hecho, demandó a Olga acusándola de haberse robado a su marido. En lugar del marido. Ajá, exacto. Y de hecho, Miriam, ay, es que hay tantas mujeres. Miriam empieza a decir que a ella Frank la había dejado en la pobreza y que a Olga la tenía de que con los mayores lujos y que no sé qué. Y Frank básicamente decía, Miriam está loca. Sí, claro. O sea, esa era su respuesta. Qué poca también, o sea, posiblemente sí tenía problemas como de adicción, pero... Sí, exacto. Bueno, y entre todo este drama resulta que Olga y Frank fueron acusados de violar la ley Mann y fueron detenidos en una cabaña. Que por aquí vamos a poner la imagen, es súper chistosa. Bueno, a mí me da mucha risa porque es como de esas de mugshot, así como de que atrapado y el Frank ahí como que siendo esposado. Entonces los arrestaron y luego en el 27 a Miriam también la arrestan por mandarle una carta obscena a Wright. Aparte yo no sé en esa época qué era lo que entendían por obscena. Sí, es lo que te iba a preguntar. No sé, no la leí, pero me da mucha risa esta palabra. Le dijo perra, ¿no? Ajá, seguramente. No sé, pero me da risa. Y luego, otra vez, en marzo del 28... resulta que Frank, Olga y sus hijos porque no sé si mencioné, pero Olga ya tenía una hija y pues además Olga y Frank tuvieron otra hija. Bueno, entonces ya los cuatro como una nueva familia feliz. Yo solo quiero mencionar que, o sea, Frank tenía 6 hijos antes. Sí. Y luego se va mudando así como que con sus nuevas familias, pero bueno. Se mudan a una cabaña en California y otra vez llega Miriam, destroza la cabaña y la arrestan. O sea, ellos dijeron arresto tras arresto tras arresto. Y de hecho esta época, o sea, imagínate, fue tanta demanda, tanto me estoy mudando, tanto todo esto, que pues hasta económicamente le afectó a Frank. Entre eso y que pues los clientes ya no lo buscaban. Ah, claro. O sea, imagínate, tú como cliente no vas a decir, ay, Frank, hazme una casa, porque pues a lo mejor en 2 meses te arrestan y a lo mejor ya no lo vas a hacer. Y de hecho estuvo tan mal económicamente Frank que casi pierde Taliesin, pero por suerte no la perdió, pero pues estuvo a nada. No, pues es que está cañón. Uh-huh. Pero ¿cuántos años tenía ella ahí? Ya se sentó, ¿no? Él cuando conoce a Olga tenía 27. Ella 26, él 57. Entonces estamos hablando de que él entre 57 y 58. Imagínate qué flojera esa edad. Estar en dramas de ese tipo. No, y lidiando con que si la ex esposa y luego un nuevo bebé. Ay, no. Verdaderamente, o sea, y sabes que lo más chistoso que Frank vivió muchísimos años. O sea, estamos hablando de que estaba a la mitad de su vida. Claro. O sea, ¿qué onda? Pero bueno. Ahora vamos a hablar de quién es Olga. Olga es su última mujer, entonces pues ya, no nos tenemos que aprender otro nombre más, ya, Olga es la última. En el 28 por fin ya Miriam y Frank se divorcian y pues otra vez se tuvo que esperar otro año para que se pudieran casar. Pero pues bueno, ya después de esto duraron 31 años casados. Ah, o sea, fue con la que más duró. Fue con la que más duró, ya fue con la que se quedó para siempre. Y me sorprende. Yo creo que Frank dijo, ya estuvo bueno. Ya estoy ruco. Ya no puedo hacer esto. Resulta que Olga también fue una mujer muy interesante. Fue alumna de un tal Gurdjieff, algo así. No sé cómo se pronuncia, pero era un filósofo, músico, maestro espiritual, compositor y profesor de danza. Olga como que tuvo que ver un poquito, como que le hizo un rebranding, por así decirlo, a Frank. Como que dijo, bueno,
has perdido muchos clientes, vamos a ver cómo volvemos a que la gente diga, órale, Frank es chido, ¿no? Entonces, se nace esta famosa escuela de Frank Lloyd Wright que se llamaba The Taliesin Fellowship y Olga fue directora de esta beca. Lo que yo no sabía hasta antes de esta investigación, porque yo me acuerdo que en la uni sí llega a ver ese tema de que era una beca donde todo el mundo quería entrar para trabajar con Frank. O sea, imagínate, es como si, no sé, ahorita uno de los despachos más importantes del mundo tuviera una beca anual y que dijeras, órale, me puedo ir a trabajar con él. Pero resulta que básicamente los estudiantes trabajaban gratis para Frank. Eso sigue pasando ahorita mucho. Pero esto está todavía peor. Resulta que hasta cocinaban para ellos. No, eran sus chachos ahí todos. Sí. Totalmente. Ay, no. Exacto. Y también dicen que a los arquitectos empleados que trabajaban para Frank básicamente les pagaban de nada a poco. Pero que decían que pues les daban alimentos y techo gratis. Pues sí, pero bueno, eso lo platicaremos en otro episodio, pero siento que es algo que sigue pasando mucho. Así es. Entonces dicen que, bueno, Olga era la directora, básicamente la creadora de esto. Y ¿sabes qué está más chistoso? Resulta que la hija de Stalin, Stalin, su hija estuvo en Taliesin. Imagínate, la hija de un dictador. Voy a citar esto que ella dijo, que me parece muy chistoso. No chistoso, chistoso de raro. Dice, los arquitectos recibían salarios miserables o no recibían ningún pago. No había ingresos individuales para nadie. Los arquitectos trabajaban sin fines de semana, sin vacaciones anuales y de hecho sin días festivos, porque en los grandes días festivos nacionales tenían que entretener a los invitados, cocinar para una fiesta de 200 personas, servir comidas, tocar música, bailar ante el público y también dedicar tiempo a su trabajo. ¿Por qué había venido a este extraño lugar donde todo me recordaba aquello de lo que había huido? Ese comunismo primitivo bajo un dictador. O sea, imagínate que la hija de Stalin diga esto, es porque sí estaba muy gacho. No manches. Y de hecho sí, o sea, una crítica de arquitectura que se llama Ada Louise Huxtable dice que básicamente esta beca era como una estafa descarada. Así es. ¡Qué fuerte! Súper fuerte. Pero bueno, además, o sea, ¿por qué era importante hablar de Gurdjieff? O no sé cómo se pronuncia. Porque siento que probablemente mucha de la educación que la propia Olga recibió de este personaje, como que lo quiso transmitir en esta beca. Tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero creo que por ahí iba. De hecho, Olga... pues también, o sea, ella por sí sola era pues, muy culta, muy interesante. Ella también era escritora, de hecho escribió 5 libros sobre filosofía, además uno sobre ella y Frank. Además era compositora y compuso más de 40 composiciones. O sea, era bueno, era así. Pero lo más interesante que se me hace de Olga en la vida de Frank es que pues sí, básicamente le dio un rebranding y gracias a que ella se ocupó de la beca y básicamente de el despacho en Taliesin fue que Frank pudo hacer de sus obras más icónicas. O sea, y estamos hablando ya fue esa época. Ya fue esa época en donde pues ya construyó la Casa de la Cascada en 1935 o el complejo S.C. Johnson en el 36 y el Museo Guggenheim en el 56. Wow, ahí estaba bien ruco. Sí, no, ya estaba ruco, pero pues también la verdad es que Olga le ofreció pues como que esta libertad, esta estabilidad, que yo creo que si no hubiera sido por Olga, bueno, si no hubiera sido por las decisiones malas que tomó Frank en su vida, pero gracias a que Olga también le dio esa estabilidad, como que él ya se centró otra vez en su trabajo y fue su época creo que más creativa, donde ahora sí estableció mucho más, pues sí, ya como que su nombre como arquitecto. Claro. Y con ella sí se casó, como que ya ahí me perdí. Ajá, sí se casó. O sea, sí le dio el divorcio la Miriam. Sí, le dio el divorcio, un año después se casaron y ya duraron más de 30 años casados. Wow. Ajá. Y está
Y está bien interesante, de hecho, cuando murió Frank, como que Olga se hizo cargo de todo. Y cuando murió Olga le quisieron dar a la hija de los dos como que la responsabilidad de todo eso, pero resulta que tenía una enfermedad mental. ¿Cómo crees? Sí, y se la pasó como que en centros psiquiátricos, entonces pues ahí fue donde ya valió todo lo relacionado a el despacho de Frank y de la beca y todo esto. Pero sí, básicamente, o sea, ¡Wow! mucho chisme. Es bien interesante cómo, pues sí, nosotros desde este lado vemos las obras, el arquitecto, lo que te platican, pero pues al final hay una vida detrás, ¿no? Sí. Y lo que es la persona, pues también es fruto, ya sea como dices, que hayan sido buenas o malas decisiones, pero al final es fruto de todo eso que pasó antes, con quién se relaciona, quién es su pareja, sus familiares, todo. Y wow. Sí, o sea, es que a mí me parece como muy interesante todo esto como de separar al artista del arte, pero en este caso yo sí siento que todas sus decisiones y todo como que su vida personal pues sí afectó de manera tanto positiva como negativa su arquitectura. O sea, por eso se me hace tan interesante ir viendo la evolución de su arquitectura porque pues no es casualidad que fuera durante las temporadas con las que estaba con diferentes personas, ¿no? O sea, Claro. empezamos desde la Casa de la Pradera, como desde a lo mejor algo mucho más familiar y como ciertos ideales hacia la casa familiar, donde estaba pues casado con Kitty, y después esta época como más turbia, después de Mayma, y porque no les dije, pero toda esta época como turbia, después de la muerte de Mayma, fue cuando estaba con Miriam. O sea, entonces como que su época de duelo, pues siempre estuvo en duelo con Miriam. Y al final, pues Sí, ya, al final ya como que, ya que él dijo, ya necesito algo de paz y tranquilidad. Sí, ya pasó el duelo feo. Sí, y ya fue cuando conoció a Olga, pero pues... Sí, tenía casi 60 cuando la conoció y duraron más de 30 años. ¿Cuántos años vivió? Ay, no me acuerdo cuántos años tenía cuando murió, pero sé que tenía más de 90. No, sí, pues sí, 90 y muchos, yo Tenía creo. más de 90. Sí, porque de hecho hay una foto donde sale él en su cumpleaños 90 y de hecho su hija le hace un poema a Frank en su cumpleaños, no me acuerdo si 89 o 90, que está interesante, muy interesante. Yo no sé cómo terminó ella también en psiquiatras, pero... Pues sí. No, pues la verdad me encantó el chismecito. La verdad es que yo creo que incluso hay mucho más que rascarle, pero pues este es de manera muy general. Sí, o sea, yo creo que lo tuve que resumir mucho y por si no han leído o si han leído El Manantial, por favor, quiero saber sus opiniones sobre si creen que sí está pues inspirado en uno o varios personajes reales de la vida de Frank Lloyd Wright. Yo siento que sí. Sí, porque eso es chismecito, o sea, no, la autora no dijo que oficialmente. Ella ¿no? dijo que no, pero el personaje principal como que sí está inspirado en Frank, pero no del todo, como que está inspirado en varios arquitectos, pero hay muchas cosas en común que yo digo, no sé, desde lo de la cantera, el chisme como con mujeres. De hecho, el personaje de Dominique dicen que a lo mejor puede estar inspirado en Mayma. El jefe del personaje principal también puede estar inspirado en Sullivan. Entonces, yo siento que sí, pero me encantaría saber la opinión de ustedes. Si es que han leído el libro y si no, léanlo porque es como que esto, pero como que en más drama y pues obvio a lo mejor contado de una manera distinta. Pero está súper bueno ese libro. Sí lo recomiendo. Tiene muchas páginas, pero les prometo que sí, te lo acabas rapidísimo. Está muy entretenido. Sí, y pues hasta aquí llega este chisme. Quiero saber sus opiniones sobre el libro del Manantial, sobre qué piensan de Frank. ¿Creen que debamos de separar el arte del artista? ¿Creen que sí tenga que ver pues sus relaciones con su arquitectura o si de plano todo es coincidencia? Y díganos si quieren que hablemos de algún otro arquitecto o arquitecta famoso, sobre todo con un punto de vista diferente, más allá de la obra, entenderlo un poquito mejor.
Sí, y pues déjenos ahí sus comentarios y síganos en todas nuestras redes sociales que por ahí se los vamos a poner y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.